Muy buenos días. Bienvenidos sean a esta conferencia de prensa convocada por la Universidad Nacional y el Instituto de Estudios Sociales en Población para presentar los resultados de la encuesta Cultura, Política e Intención de Voto en la segunda ronda electoral por la Presidencia de la República, que tendrá lugar este 3 de abril de 2022. Componen el panel de esta conferencia de prensa Nelly López Alfaro, quien es catedrática universitaria y directora del Instituto de Estudios Sociales en Población IDESPO UNA. Está también Laura Solís Bastos, quien es socióloga, doctora en demografía y máster en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo. Ella es la coordinadora del Centro Tecnológico de Investigación Social de IDESPO. Y también nos acompaña José Andrés Díaz González, quien es doctor en Gobierno y Políticas Públicas y coordinador del programa Umbral Político del IDESPO. Les dará las palabras de bienvenida Nelly López Alfaro, directora de IDESPO UNA. Muchas gracias, Maribel, por la introducción. Muchas gracias a todos los que están presentes el día de hoy en esta conferencia de prensa ya habitual de el IDESPO. Quisiera solo hacer algunas referencias. La historia de IDESPO data desde hace 45 años en estudios en población, y desde hace 30 años el IDESPO se ha comprometido con las temáticas de cultura política y análisis de temas de coyuntura. Es así, con ese compromiso de brindar datos sobre actualidad, queremos decir que siempre estamos comprometidos con datos de transparencia desde el IDESPO, y también hacemos uso de nuestro lema de una universidad necesaria, donde brindamos información de calidad para la toma de decisiones. El estudio que hoy presentamos es acerca de la cultura política y la intención de voto de la segunda ronda electoral del 2022. Quiero también agradecer, antes de empezar con este proceso, la composición de todas las personas. Para que este estudio sea posible, hay muchas personas que, como ustedes pueden ver en los créditos del informe, cuando se les presente, cuando lo tengan en sus manos, se darán cuenta que hay una gran cantidad de estudiantes asistentes, así como un equipo de laboratorio que tenemos, el CETIS, donde está conformado por la estadística, por los informáticos, las asistentes de académicas, que son parte de este equipo CETIS que está trabajando para poder dar a conocer estos datos. Igualmente, un agradecimiento no solo a este personal del CETIS, sino también al programa Umbral Político. Aquí hoy nos acompaña su coordinador, José Andrés Díaz González, que es experto también en temas de política. Y esto nos hace también hacer un énfasis en que este programa de Umbral Político, desde sus 12 años de existencia, ha trabajado intensamente en tener tendencias acerca de lo que pasa en nuestro país en la temática de cultura política. Antes de empezar con la exposición de las características demográficas, también no quiero dejar pasar un agradecimiento a las autoridades universitarias que siempre, con un apoyo muy decidido para este instituto, nos ayudan a divulgar la información de calidad y de pertinencia de nuestros estudios. El estudio que hoy les presentamos está compuesto de 5 elementos fundamentales, además de la metodología. Vamos a hablar sobre la percepción, sobre la composición de la Asamblea Legislativa del 22-26, la participación electoral de la segunda ronda electoral del abril del 22, el grado de indecisión, el tipo de votante y la intención de voto en la segunda ronda electoral en este abril del 2022. Iniciando con la metodología, quiero hacer un énfasis en nuestro objetivo de la encuesta, que es estudiar las percepciones de la población costarricense acerca de la intención de voto y el perfil del votante indeciso. Esto de cara a esta segunda ronda de elecciones presidenciales en Costa Rica, que vamos a celebrar el próximo 3 de abril del 22. Igualmente, quisiera anotar algunos elementos importantes sobre la metodología. La encuesta se realizó del 28 de febrero al 4 de marzo de este año.
en un horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 5 de la tarde. La modalidad, como otras de nuestros estudios que hemos presentado en los últimos meses, es telefónica a celulares. La población de interés es los costarricenses por nacimiento o nacionalizados que son mayores de 18 años o más, que tenían esa edad antes del 6 de febrero del 2022 y que son usuarios de las líneas telefónicas celulares en todo el territorio nacional. Esto nos permite hacer esa extrapolación a todo el territorio nacional de nuestros datos. En cuanto al tamaño de la muestra, son 924 personas y se utilizó el muestreo de bancos telefónicos celulares activos en el país a todas que se manejan por medio de Sutel, a todas las empresas que brindan servicio celular. El error de muestreo se ha calculado para esta encuesta de un 3.2% y el nivel de confianza en un 95%. Las características demográficas de la población encuestada. Tenemos que decir igualmente que las encuestas anteriores, esto se hace una ponderación para que sea representativo a nivel nacional con la encuesta nacional de hogares del 2021, lo que significa que hay una representación de un 47.6% de hombres y de un 52.4% de mujeres. En grupos de edad lo dividimos en 3 grupos de edad para facilitar el análisis y tenemos un 34% de personas entre 18 y 34 años, el 25.5% de personas de 35 a 49 años y de 50 años y más el 40.4%. En nivel educativo de primaria o menos, tenemos que en la encuesta representa el 36.4%, secundaria 38.3% y universitaria 25.4%. Ahora pasaremos a el siguiente apartado, que es la percepción sobre la composición de la Asamblea Legislativa del 2022-2026 a cargo de Laura Solís Bastos. Muchas gracias, Nelly. Muchas gracias a todas las personas que nos escuchan a través de las redes sociales de la Universidad Nacional y del IDESPO. Antes de iniciar con los resultados, quisiera agradecer y sumarme a esa reflexión que nos hace Nelly con el aporte que tuvo cada persona para la realización de esta encuesta, pero sobre todo para las 924 personas que nos contestaron el estudio. Agradecemos esa confianza que tienen en la Universidad Nacional y también en los medios de comunicación que toman el estudio de IDESPO para dar a conocer estos resultados, que es de suma importancia para la institución. Bueno, en general, uno de los puntos que nos interesaba valorar es justamente la percepción que tenía la población que encuestamos sobre distintos aspectos que fueron dándose en el primer momento del proceso electoral. Y justamente en esta primera ronda se hace la escogencia, la selección de la Asamblea Legislativa. Entonces, valoramos algunos aspectos respecto a la composición de esta Asamblea Legislativa que estará vigente del 2022 al 2026. En esa línea, respecto a la conformación, consultamos el nivel de acuerdo que tenía la población sobre si esta forma de conformación de la Asamblea Legislativa va a afectar de forma positiva la gestión del próximo presidente. Respecto a esto, un poco más de la mitad, un 55.2%, está de acuerdo, totalmente de acuerdo en que esto podría eventualmente afectar de forma positiva la gestión del próximo presidente. Siguiendo con esta línea, quisimos consultar si la conformación de la Asamblea Legislativa afectará de forma positiva la solución de los problemas nacionales. En esta línea, pues también poco más de la mitad está de acuerdo o totalmente de acuerdo. El dato que destaca más respecto a esta valoración, respecto a este órgano, es justamente que la Asamblea Legislativa está conformada por muchos partidos políticos, como lo vimos en general en su composición, y queríamos valorar si la población costarricense considera que esto hace más difícil la toma de decisiones. Cerca del 84% está de acuerdo, totalmente de acuerdo con esta premisa. Eso vislumbra esa visión de cómo se está valorando la conformación de la Asamblea Legislativa desde la población encuestada.
Posteriormente, pues también quisimos profundizar un poco lo que es el tema de la participación del electorado en la segunda ronda. Este tema lo hemos venido trabajando durante todo el proceso electoral y ha sido recurrente. En esta oportunidad, para esta encuesta, hemos querido profundizar un poco más allá en los datos para poder proyectar con más amplitud estos resultados. Volviendo a la pregunta que hemos realizado generalmente para esta consulta, vamos a valorar justamente la probabilidad de que la población encuestada vaya a votar en segunda ronda. Entonces, tenemos una escala que se ha empleado de 0 a 10, donde 0 es nada probable y 10 es completamente probable. En esa línea, observamos que aparece una alta probabilidad de que las personas asistan a votar en segunda ronda con un 63.8%, mientras que la probabilidad de que no asistan a votar es mucho menor, es menor al 10%. En esta línea hay que tomar en cuenta que en función de esta escala vamos a tener un grupo de personas que justamente no han definido claramente su asistencia a urnas, que se encuentran entre el 1 y el 9. De esta forma vamos a observar también que entonces existe una baja probabilidad, una media probabilidad y una alta probabilidad. Esto pesa en función de qué tan concreto puede ser el hecho de que las personas asistan justamente a emitir su voto, ¿verdad? Porque esa baja probabilidad podría generar esa tendencia de que parte de este grupo de personas que aunque nos han señalado cierto interés en asistir a las urnas, terminen sumándose al abstencionismo. Entonces, si bien notamos una alta probabilidad, esto tiene que hacerse con una lectura cuidadosa porque es muy probable que este dato pueda ser similar a lo ocurrido en la primera ronda electoral. Bien, ahora cuando observamos la probabilidad en función del sexo, vemos que la probabilidad tiende a ser más alta en los hombres. Esto es muy concordante con estudios que hemos realizado anteriormente y que nos va dando cuenta, por ejemplo, de que el grupo de mujeres son las que tienden a estar mayormente indecisas. Entonces, esto es una secuencia, una concordancia en los datos que hemos venido analizando durante todo el proceso electoral. Ahora, pues también quisimos analizarlo por grupos de edad, porque esto era significativo respecto a la conformación del padrón electoral y justamente también se refleja que parece haber una mayor probabilidad de asistencia a votar en segunda ronda para las personas de 50 años o más, y siendo, por ejemplo, el grupo de 18 a 34 años el grupo con menor probabilidad para asistir a votar. También quisimos observar este dato en función del nivel educativo. ¿Qué tan probable es que las personas asistan a votar en segunda ronda según su nivel educativo? Entonces, por ejemplo, están apareciendo con una mayor probabilidad de asistir a votar las personas con grado académico de nivel universitario y con una menor probabilidad de votar las personas con primaria o menos. Ahora, respecto al grado de indecisión, bueno, hemos venido estudiando este tema a lo largo de todo el proceso electoral. El grupo de indecisos es una población que ha tomado relevancia en el análisis de la cultura política en Costa Rica y en otros países. Para nuestro caso en particular, hemos identificado que en este momento específico de recolección de los datos asciende al 16.2%. Vemos una disminución en general del dato respecto a la encuesta anterior, que estaba rondando el 20%, y observamos que las tendencias de las razones por las cuales las personas no han decidido su voto se mantienen en el orden de respuesta. Por ejemplo, está apareciendo en primer lugar que ha pensado en votar, pero que no le gusta ninguno de los dos candidatos. Para la medición que hicimos en febrero, era de un 35%, mientras que ahora para marzo está reflejándose con un 41%. Vemos que aumenta esa razón por la que no se ha decidido el voto. Igualmente tenemos otras razones que pueden ser de relevancia, como el no estoy seguro de a cuál candidato o candidato apoyar con mi voto, que es justamente un 26% para febrero, disminuye en el mes de marzo en esta encuesta a un 23.8%. Tenemos la siguiente razón, que es la falta de información para elegir por cuál candidato votar.
y esta justamente en febrero era de 20%, esta disminuye a un 17.4%. Tenemos el aún no he pensado por quién votar con un 14,3% en febrero y un 11% en marzo. Me gustan los dos candidatos si no me he decidido por uno, 3% en febrero. Esta no cambia significativamente, está en un 3%, 3.2% en marzo. Y el no me interesa votar, que estaba en 0,6% y ha ascendido al 2,2%. Entonces vamos viendo que dentro del grupo de razones en general, las que ascienden es la primera que he pensado en votar a ninguno de los candidatos, que es la que más aumenta en porcentaje, y el no me interesa votar con un 2%. Ahora, respecto a los tipos de personas indecisas, bueno, este era un punto que ha sido relevante para comprender un poco más allá dentro de la cultura política cómo caracterizar a este grupo de personas indecisas. Lo hemos trabajado con una metodología que nos ha permitido identificar tres grupos: el dubitativo, es aquella persona que duda entre dos o más candidatos; el indiferente, aquella persona que aún no ha pensado por quién votar; y el apático, aquella persona que no muestra interés en elegir o que realmente no le gusta ninguno de los dos candidatos que están ahorita en segunda ronda. Para la medición hemos hecho la comparación nuevamente con la encuesta que presentamos en febrero y que justamente nos da estos datos donde vemos que tenemos una disminución de los dubitativos del 29,8 al 27%, tenemos una disminución del grupo de indiferentes del 34,5 al 29% y tenemos un ascenso del grupo de apáticos de 35,7 a 44%. Esto también va marcando esa tendencia donde, a pesar de ser personas que aún no deciden su voto, vamos viendo ese comportamiento y nos da luces de que un grupo de este grupo de indecisos podría eventualmente sumarse al grupo de abstencionistas, sobre todo el que se caracteriza por definirse como apático. Por esas tendencias, esas condiciones, es probable que puedan llegar eventualmente a sumarse a este otro grupo de abstencionistas. También quisimos evaluar lo que es el tipo de votante, ya que al igual que el grupo de indecisos, todos los votantes no son con una misma tipología. Vamos a identificar características particulares que les definen. Para esto, bueno, se emplean varias consultas o preguntas, variables que empleamos para esa caracterización, y quisimos destacar en esta encuesta justamente la referencia sobre el hablar de política. Este medio que nos da ese contacto directo en la cotidianidad con la política. Entonces, ¿qué tanto hablan las personas sobre política con las personas más cercanas? Familia, amigos, personas del trabajo. Y destaca que, por ejemplo, la frecuencia con la que se habla en general tiende a ser baja, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la sumatoria del siempre y el casi siempre es alrededor de una tercera parte de las personas encuestadas, mientras que observamos que la mayoría de porcentajes se están agrupando en algunas veces con un 26%, casi nunca 9,9% y el no un 14,2%. Al trabajar los datos ya específicamente para la caracterización, la tipología que hemos desarrollado, observamos que tenemos tres categorías. La tradicional, ese votante tradicional, que es quien tiene interés en la política en su vida cotidiana. Tenemos el votante flotante, quien se caracteriza por tener un menor interés en la participación, un menor interés en la política, y el apático, que es aquella persona que generalmente tiene esa ausencia de la política en la vida cotidiana, que no participa eventualmente en los procesos electorales. Cuando observamos ya los resultados que hemos obtenido para esta encuesta de marzo, vemos que, por ejemplo, dentro de la tipología de votante, 17,7% se considera apático, el 31,3% se determina como flotante y el que se mantiene con su mayoría es el tradicional, ¿verdad? Tenemos un grupo de votantes que sí nos señala ese interés en la política y conversar más respecto a estos temas, además de tener esa caracterización de participar en los diferentes procesos electorales anteriores. Respecto, bueno, al tema de intención de voto para segunda ronda electoral, mi compañero José Andrés Díaz nos estará comentando al respecto y mostrando los principales resultados.
Muchísimas gracias, Laura. Primero que todo, un saludo a las personas que nos acompañan aquí en Salón de Zoom y a las personas que nos miran por redes sociales. También tomarme el agradecimiento a las personas que participaron en el estudio, ya sea contestando, ¿verdad?, la encuesta, a las personas estudiantes que nos ayudaron en el proceso de recolección de datos y el personal de CETIS que nos ayuda en el proceso de procesamiento, revisión de la base, análisis crítico, valoración o validación estadística y demás. Y también, ¿verdad?, agradecer a las autoridades universitarias por el apoyo necesario para la realización de este estudio. En cuanto a la intención del voto, la segunda ronda, nos encontramos que Rodrigo Chávez obtiene un 44%, 44.4% de intención de voto. En cuanto a José María Figueres, un 32,5%, un 16 puntos por ciento, como señalaba Laura anteriormente, se mantiene indeciso o indecisa. Un 2% manifiesta que va a votar nulo o blanco y tenemos que casi un 5% de la población no quiere indicarnos por qué o cómo votará, ¿verdad? Si tiene ya candidato definido, si es indeciso o indecisa, o si pensará votar en blanco o nulo. Quisimos ahondar un poquito más, ¿verdad?, en estos datos para encontrar una mayor claridad con el perfil del votante y empezamos a revisar cómo se compone la intención del voto según distintas características sociodemográficas de la población. En cuanto a Rodrigo Chávez, podemos observar que un 38% de las mujeres manifiestan que votarán por él contra un 50%, ¿verdad?, de los hombres que indican que votarán por Chávez. En cambio, en el caso de José María Figueres, un 33% de las mujeres señalan que votarían por él contra un 31%, casi 32% de los hombres que manifiestan que votarían por Figueres. Las personas indecisas, iguales que en los otros estudios que hemos mostrado, son prioritariamente mujeres, casi un 20%, un 19,8% de las mujeres se mantienen indecisas. Los hombres tienen un porcentaje menor, 12,2%, y en porcentajes realmente muy similares de hombres y mujeres los que manifiestan que votarán nulo o blanco. En el caso de la población que no desea responder por qué persona va a votar, casi un 6%, ¿verdad?, de las mujeres no desea responder por quién votarán contra un 3,8% de los hombres. Al comparar también esos datos respecto al grupo etario de la población, nos encontramos que en el caso de Rodrigo Chávez, bueno, su mayor apoyo parece estar entre las personas de 35 a 49 años, 50% de este grupo manifiesta que votarán por Rodrigo Chávez. En el cambio, un porcentaje bastante similar, casi 42%, 43% de personas de 50 años o más y de 18 a 34 años indican que votarán por este candidato. En el caso de José María Figueres, su principal apoyo está en las personas de 50 años o más. 38% de este grupo manifiestan que votarán por Figueres. Casi un 28% de las personas con 35 o 49 años indica que votarán por Figueres y casi un 30%, 29,4% de las personas con 18 o 44 años señalan que votarán por Figueres. Las personas indecisas, igual que como hemos señalado en otros estudios, sigue siendo mayoritariamente la población de 18 a 34 años. En este aspecto, un 21,3% de este grupo todavía no ha decidido por quién votar, contra prácticamente porcentajes muy similares, 13,8, 13,2 de personas entre 50 años o más y 35 a 49 años que aún no han decidido por quién votar. Temas de voto blanco y nulo, bueno, las personas de 35 a 49 años son las que tienen mayor intención de votar de esta forma, y las personas que no desean responder por qué candidato votarán son también principalmente personas de 50 años o más. Al observarlo por nivel de escolaridad, aquí encontramos que hay menos diferencias entre los candidatos. No hay tanta diferencia estadística en estos casos. En Rodrigo Chávez, mayoritariamente las personas con nivel de escolaridad secundaria, aunque bastante similar con las personas que manifiestan que tienen un nivel de escolaridad universitaria o primario menos. Igual sucede con el caso de José María Figueres. Entre los tres grupos, personas con escolaridad universitaria, secundaria o primario menos, no hay unas diferencias estadísticas fuertes.
En el caso de las personas indecisas, las personas con escolaridad universitaria muestran menor indecisión o tienen un porcentaje menor de indecisión. Ahí sí que las personas con escolaridad secundaria o primario menos sí muestran ya una diferencia significativa en el nivel de indecisión, 17% para ambos casos. Y en caso del voto nulo blanco, las personas con escolaridad universitaria tienen mayor probabilidad o tendencia más bien de votar de esa manera. Y igual las personas con escolaridad universitaria muestran mayor porcentaje de no querer responder cómo va a ser su voto para las próximas elecciones. En cuanto a la composición del apoyo que tienen los candidatos respecto al partido o al candidato por el que los votantes votaron en primera ronda, nos encontramos que el 43.7% de las personas que votaron por Rodrigo Chávez o que manifiestan que van a votar por Rodrigo Chávez en segunda ronda, votaron también por Rodrigo Chávez en primera ronda. Un 18.4% dicen haber votado por Nueva República para la presidencia, 13.3% por Unidad Social Cristiana, 10.4% por el Liberal Progresista, 5.1% por el Frente Amplio, 6.4% por los otros partidos que aquí estamos agrupando que no llegaron a obtener representación en la Asamblea Legislativa, y 2.7% por Liberación Nacional. Al igual que el estudio anterior, mantiene una mayor composición, digamos, de personas que vienen de apoyar otras fuerzas políticas en la primera ronda. En el caso de José María Figueres, el 72%, casi un 73% de la población que lo apoya para la segunda ronda manifiesta que haber votado por Liberación para la presidencia en la primera. Le siguen las personas que indican que votaron por el Liberal Progresista, 9.5%, después por Nueva República, 6%, por Frente Amplio, casi un 6%, por Unidad Social Cristiana, 3.6%, y 2.1% de personas que haber indicado que votaron por otra agrupación política de las que no alcanzaron representación en la Asamblea Legislativa. Finalmente, sobre los votantes indecisos, aquí nos encontramos que ahora la mayor cantidad de votantes indecisos dicen haber apoyado la Unidad Social Cristiana en primera ronda, un 27.5%, 14.7% a Nueva República, en un 14.7% a Liberación Nacional, ¿verdad? También igual que pasó en el estudio anterior, encontramos que hay un segmento importante de votantes que votó por José María Figueres en primera ronda, pero que eso no automáticamente lo lleva a apoyarlo en segunda ronda. Y bueno, también sucede lo mismo con el Progreso Social Demócrata, pero en un menor porcentaje. Un 14.6% votó por el Liberal Progresista, un 11, casi 12% votó por el Frente Amplio, un 5.4% votó por Rodrigo Chávez en primera ronda, un 8.2% votó por otra agrupación política de las que no llegaron a tener representación en la Asamblea Legislativa. Los agrupamos porque si no serían una cantidad muy importante de agrupaciones, ¿verdad? Con porcentajes muy, muy pequeños. Y un 3% dice que votó en blanco o nulo, pero que todavía está pensando cómo votar en segunda ronda. En comparando, ¿verdad?, con lo que fue la intención de voto que mostraban en el estudio que realizamos en febrero, encontramos que hay algunos cambios, que ambos candidatos aumentan su extensión de voto. Rodrigo Chávez pasa de un 42.7 a un 44.4, José María Figueres pasa de un 30% a un 32.5, pero realmente la diferencia, ¿verdad?, de casi 12% entre ellos se sigue manteniendo. En el número de indecisos, eso se ha disminuido, pasado de un 20% a un 16.2%, muy posiblemente distribuidos, ¿verdad?, en estos nuevos apoyos electorales y en la cantidad también de votantes que hubo aquí un cambio. Disminuyó la cantidad de votantes que manifestaban votar nulo o blanco, pero también aumentó ligeramente la cantidad de personas que no han querido indicar cómo votarán para la segunda ronda. Entre los principales hallazgos que nos encontramos están los siguientes. Cerca de un 55% de la población considera que la composición de la futura Asamblea Legislativa afectará de manera positiva la gestión del próximo presidente.
un 52.6% señala que la composición de la Asamblea Legislativa incidirá de forma positiva en la solución de los problemas nacionales. Un 83% de la población encuestada considera que la representación de múltiples partidos en la Asamblea Legislativa dificulta o dificultará la toma de decisiones. Un 64% de la población encuestada dice que está completamente segura de ir a votar en la segunda ronda electoral. Los hombres muestran mayor seguridad de asistir a las urnas que las mujeres. Las personas con edades iguales superiores a 50 años, así como las personas con nivel de escolaridad universitario, manifiestan mayor intención de voto que otros grupos. Un 16,2% de la población manifiesta algún nivel de seguridad de asistir a votar, algún nivel de seguridad de ir a votar, se encuentra indecisa sobre por quién votar en el próximo 3 de abril. La principal razón por la que las personas indecisas no han decidido su voto es que no les gusta ninguno de los dos candidatos, con un 41.8% de personas que manifiestan esa razón. Y dentro del grupo indeciso, el mayor porcentaje de ellos corresponden al tipo apático, es decir, que tienen una probabilidad alta finalmente de no ir a votar. Un 44,4% de la población que está segura de ir a votar indica que lo hará por Chávez, un 32,5% lo hará por Figueres y un 16,4% se encuentra indecisa. Tanto Chávez como Figueres han incrementado la intención de voto en comparación al estudio realizado en febrero. No obstante, el porcentaje se encuentra dentro de los márgenes de error de los estudios, porque la variación podría ser mínima, ¿verdad? O incluso nula de un periodo a otro. Lo que sí es claro es que se mantiene como decía anteriormente, la diferencia, ¿verdad? De los apoyos respecto a la medición anterior. Ya para concluir, entonces, quisiera señalar que el estudio muestra que la población continúa teniendo una intención alta de ir a votar. Sin embargo, como señalaba bien Laura al inicio, no podemos todavía asegurar que esa intención esté concreta o que se vaya realmente a convertir en una disminución en el abstencionismo en comparación de lo que sucedió en la primera ronda. También nos encontramos que ambos candidatos aumentan en su intención de voto. No obstante, hay que tener un poco cuidado con esos elementos porque la medición de un estudio a otro nos muestra que ese aumento podría no ser tan significativo en las mediciones que tenemos. Sin embargo, lo que sí queda concreto es que parece ser que se mantiene, ¿verdad?, la diferencia de casi 12 puntos de apoyo que tiene Rodrigo Chávez sobre José María Figueres de febrero a inicios de marzo del 2022. Asimismo, es interesante observar la composición del apoyo de los votantes. Los votantes hombres tienden a apoyar más fuertemente a Rodrigo Chávez que a José María Figueres. En cambio, los votantes las mujeres votantes tienen mayor probabilidad de o muestran, ¿verdad?, mayor porcentaje de apoyo a José María Figueres, también muestran todos mayores porcentajes de indecisión. Y asimismo, las personas jóvenes, ¿verdad?, de 18 a 35 años, siguen siendo también el grupo que muestra mayores porcentajes de indecisión en cara a la segunda ronda electoral. Ahora los dejaré con Laura para que realice su cierre. Sí, muchas gracias, José. Bueno, creo que dentro de los resultados que hemos obtenido en este estudio de IDESPO-UNA, es importante destacar algunos de ellos y dentro de las percepciones de la población encuestada justamente destaca que la fragmentación que refleja la composición de la Asamblea Legislativa dificultará la toma de decisiones, lo cual podría asociarse a cómo dentro del imaginario de esta población se podría concebir la necesidad del diálogo, la negociación y el consenso al interior de este órgano para su adecuada gestión en los próximos 4 años. Al igual, bueno, uno de los temas que más ha tenido relevancia dentro de la campaña o el proceso electoral ha sido justamente el grupo de indecisos. Este sigue teniendo un papel importante en esta elección. En tanto, pues un 16% de las personas decididas a votar aún no definen su voto. Sin embargo, pues se destaca que esta tendencia se observa mayoritariamente en el grupo de indecisos apáticos, los cuales podrían justamente estarse sumando de forma eventual al grupo de abstencionistas. Y finalmente, bueno, creo que es necesario
siempre destacar la importancia de la decisión que se tomará en las urnas y el papel tan relevante que tiene el electorado costarricense de cara al próximo 3 de abril, y la importancia de reflexionar respecto al voto y a cómo emitir el voto será fundamental para el resultado final de esta elección. Muchas gracias. Le cedemos la palabra antes de las preguntas a Nelly López por si quiere hacer algún comentario adicional. No, solamente decirles que esperamos que esta información pueda ser divulgada y llevada a cabo de la forma más transparente. Nosotros queremos aportar en generar una discusión abierta y de reflexión hacia nuestro país y nuestra población. También informarles que dentro de 15 días estaremos presentando nuestro último estudio que de cara a esta segunda ronda. Igualmente agradecerle a todos los periodistas por su cobertura y por su presencia y por su interés a los estudios que presenta tradicionalmente el instituto. Así que muchas gracias por estar presentes el día de hoy. Atenderemos todas las preguntas que tengan a bien realizar. Muchas gracias, Nelly. Abrimos el espacio de preguntas. Si alguien desea hacerla, puede levantar la manita de este programa, y si no, también pueden pedir la palabra a través del chat. ¿Alguien que guste hacer alguna pregunta? Parece que no hay ¿Alguna consultas. pregunta? ¿Alguna persona con alguna pregunta que deseen hacer al de concluir la conferencia? Pues sí, parece que no tenemos preguntas. Bueno, de todas formas, las y los investigadores de IDESPO quedan a la orden, ¿verdad? Mediante el teléfono, a quienes pueden contactar directamente, o también a través de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Y en breve les será enviado el material de prensa a sus correos electrónicos. Pero, doña Maribel, tal vez, si me permite, es que no sé qué fue lo que pasó ahora que yo estaba pasando la presentación, y creo que no sé, me salté un dato que quería presentar, que está en el informe que se les envía a los periodistas, bueno, y que se pone a disposición de toda la población. Entonces, tal vez si me Adelante. permiten, solamente para que no se me quede en el tintero, ¿verdad? También tenemos este otro dato, que es sobre la posibilidad de ir a votar, la prioridad de ir a votar, según la intención de voto, pero eso no es, perdón, ya se me Sí, tal vez mientras ocurrió. José lo va Sí, perdón. buscando, comentarles. Bueno, uno de los temas que nos interesaba también identificar en los resultados es justamente cuál es la probabilidad de que las personas asistan a votar en la segunda ronda, si su decisión de voto es por Rodrigo Chávez o si su decisión de voto es por José María Figueres, ¿verdad? Porque sabemos que hay un resultado que nos da el estudio sobre cuál es el porcentaje de apoyo que tiene cada uno de estos candidatos, pero también hay que verlo en función de este dato, de qué tan probable es que esa persona que me respondió 1, me respondió 2, me respondió 3, ¿verdad? Hasta el 10 en la escala que estamos midiendo, que manifiesta una seguridad baja, media o alta, efectivamente cumpla con el asistir a votar el próximo 3 de abril, ¿verdad? Y cómo eso puede reflejarse en estas tendencias de partidarias, justamente. José. Sí, gracias. Aquí está. Mi disculpa, no sé qué habrá sido el problema técnico, pero bueno, estos datos están en el informe que se les proporciona. Como pueden observar, hay algunas diferencias interesantes y que nos ayudan a explicar tanto lo que podría ser el comportamiento o el resultado final de las elecciones, como también el tema del abstencionismo que Laura señalaba, que hay que por eso tener mucho cuidado. Parece los datos proyectar que va a haber una participación alta, ¿verdad? En comparación a lo que pasó en febrero,
Sin embargo, por ejemplo, podemos encontrar que de las personas indecisas, ¿verdad? Que todavía no han señalado, solo un 43% manifiestan total seguridad de ir a votar. Y que el siguiente grupo está en un 5%, bueno, manifiesta una probabilidad mediana, ¿verdad? De 5, de ir a votar. En otras palabras, fácilmente pueden convertirse en población abstencionista. Lo mismo sucede con el caso de los candidatos. La población que manifiesta que, que apoya a José María Figueres muestra una mayor diferencia, ¿verdad? O una mayor probabilidad de ir a votar respecto a la población que indica que ir a votar por Rodrigo Chávez. Eso también, ¿verdad? Es importante tomarlo en consideración para eventualmente ver cambios en los resultados del 3 de abril próximo. Muchas personas pueden estar diciendo en este momento que apoyan a un candidato, ya sea José María Figueres o a Rodrigo Chávez. No obstante, eso no es suficiente para motivarlos a ir a las urnas, ¿verdad? El próximo 3 de abril. Y eso podría también traer cambios importantes en los resultados finales. Entonces, era ese dato adicional que quería compartirles. Qué pena el problema técnico. Les pido disculpas. Muchas gracias a José Andrés, a Laura y a Nelly y a ustedes por su participación. Les estaremos remitiendo los materiales en breve y quedamos a la orden para cualquier consulta adicional. Muchas gracias por atender esta conferencia del Instituto de Estudios en Población de la Universidad Nacional. Hasta pronto.